Muy buenas noches. Muy buenas noches este jueves 11 de julio. ¿Qué? Ahora, 11 de junio, que empezó aquí en México. ¿El qué? El Mundial. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor y su grande misericordia. Y ¿cómo estamos? Esperando lluvia, que se nubla, que no se nubla. Y todos los días Abraham me dice, para acá ya hace frío, para acá está lloviendo mucho. Y esta noche vamos a estar compartiendo, que el Señor nos sea hablando, trayéndonos aquí a esta mesa, esta palabra, bendito Dios, esta palabra de vida que seguimos con San Juan, aquel que estaba en la isla de Patmos, y que el Señor ahí le decía, escribe, donde el ángel de Dios, de Jesús, le muestra eso que estaba esto que estaba no revelado, y que el Señor, el único digno de abrir los sellos, era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos habla de esa grande victoria ahí en el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Y le damos la honra y le damos la gloria a nuestro Padre Celestial, porque cómo Él se deja ver, de Bereshit, que es Génesis, del comienzo hasta Apocalipsis, cómo fueron puestos así los libros, ¿no? La Biblia. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, y vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, trae, Señor, pones esta palabra a la mesa, que nos edifica, que nos estás recordando, amado Espíritu Santo, de estar contigo, de estar en ti, tú que eres el Espíritu de la palabra, el Espíritu del testimonio de Jesucristo. Amado Espíritu Santo, que nos traes a la mesa, que estemos en ti. Amén, que nos llamas a permanecer. El Señor nos llama a permanecer, bendito Dios, a permanecer en este camino que se nos dio, en ese camino que se nos abrió, en esa puerta que se abrió, ese camino que se nos mostró. Amén. Y mira cómo como iglesia, expresarnos como iglesia del nuevo pacto, estar expresando por medio del Espíritu Santo estas palabras y todo lo que es la iglesia, nuestra iglesia eterna. Mira, yo me gozaba porque estaba leyendo, la iglesia es lo que está en Cristo. La iglesia es lo que está en Cristo, que comparte la sustancia de una realidad eterna. Y las congregaciones no, vienen siendo como una sombra de lo temporal, que va a ser de lo eterno. Una sombra de lo temporal a lo eterno. Bendito Dios, ¿no? Y la iglesia, ¿quién es? Nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído y permanecer. El Señor nos lleva a permanecer, ¿no? Dice, permaneciendo en Él y llevando fruto que permanezca. La iglesia es lo que está en Cristo, que comparte la sustancia, amén, la sustancia de una realidad eterna. Esa realidad eterna que se nos reveló de Jesucristo, que estamos en la vida, que estamos en Él. Bendito Dios, como esto de entrada, y que el Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él,
Amén. Adquirido, comprado. Y pues bendito Dios, gracias al Eterno, le damos la gloria y la honra a Dios, y México quedó 2-0. Y entramos en contexto, ¿no? Entramos en contexto diciéndole que el Señor nos llama. Mira cómo el Señor nos llama a permanecer. Siempre Él está hablando a permanecer, porque permaneciendo en Él, siendo uno con Él y Él siendo uno con nosotros. Lupita Vega, muy buenas noches. Siempre habla de permanencia. Desde siempre el Señor ha querido que su pueblo permanezca, ¿no? Que permanezca. Siempre el Señor ha tenido esa comunión con su pueblo, con su Hijo, que a través del nuevo pacto, que a través de Jesucristo vino y nos reconcilió, ¿no? Con Jesucristo, y nos trajo libertad y nos puso en reconciliación con Él, que estábamos alejados a causa del pecado del primer Adán, y ahora a causa de la sangre de Cristo, que vino el verbo de vida. Entonces la comunión, a restablecer esa común unión, y Él nos llama a permanecer en Él, porque permaneciendo en Él viene todo, de ahí, de esa naturaleza, como nacido de nuevo por lo mismo que está el Espíritu Santo en nosotros. Viene todo lo demás, las añadiduras, viene todo lo demás, viene el permanecer, del permanecer viene el fruto. Amén. Viene el fruto del estar permaneciendo en Él. Como nos habla Jesús ahí, les hablaba en Juan, como la vid verdadera, que porque permanezcan en mí, porque fuera de mí nada podemos hacer, dice, permanecer. Y el Señor nos llama, ¿no?, a permanecer. A la iglesia, que permanezca, porque somos el cuerpo, ¿no? Un cuerpo con muchos miembros, porque separados de mí nada pueden hacer. Bendito Dios. Y vamos a entrar ahí a la palabra. El Señor me daba esta palabra ahora, la semana pasada, y así diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, en el 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que llevéis, para que vayas y que llevéis fruto. Se trata de ir, se trata de caminar. Él es el camino, se trata de transitar, así como decíamos el sábado pasado. Se trata de permanecer en Él, permanecer en la comunión con Él, ir caminando y que se vaya viendo. Dice que somos esos libros abiertos, ¿no? Que somos libros abiertos, leídos. Somos libros abiertos, leídos, escritos no con tinta, sino por el Espíritu. O sea, que para donde vayamos, donde estemos, el sábado pasado lo decíamos también, que el Señor no nos llamó a estar estáticos. Vayan, dice, vayan, caminen, revelando el fruto, revelando el fruto. El fruto que da, ¿por qué es ese fruto? Porque Él es la vid verdadera, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo, el verdadero pan. Por eso dice: coman de mí. Y el estar alimentados, el estar en la vid, como esas pámpanos, como esas ramas, dice, damos fruto. Por ende da fruto el estar con Él, porque nos alimentamos de esa savia, de esa palabra. Amén. Él es el pan de vida. La palabra es nuestro pan diario, nuestro pan de vida, que nos alimenta, que nos sustenta. Y Él es el Espíritu Santo. A través de nosotros se ve ese fruto. El fruto dice: vayan, caminen, den fruto. Es como libros abiertos. Gozo, la madurez, el estar creciendo, como llegamos,
creímos en Jesucristo, se nos fue revelado, fue quitada la venda, fue quitado el velo, y el Señor dice que nos dio su espíritu. Dice que el Señor, ahora leía en Romanos 5, que Él derramó de su amor en nuestros corazones, amén. Que Él derramó de su amor en nuestros corazones por su espíritu, y que permanezcamos en esperanza, y que la esperanza no avergüenza, pero en esta esperanza, en este caminar, lleven fruto. Pero ¿cuál es la consecuencia, el producto de la fruta? Permanezcan en mí, permanezcan en mí, como el pámpano fuera de mí, la rama fuera de mí no puede llevar fruto, como alejados de mí no pueden llevar fruto, dice permanezcan. Primero es el permanecer. Mira cómo en las semanas anteriores el Señor nos llamaba a esto, ¿no? Que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza en Génesis. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y después entregó el propósito, enseñoré él. Le decía a Adán, yo lo que hizo al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza, para que enseñoré, luego el propósito. Pero primero es permanezcan en mí, permanezcan. Y dice, sigue diciendo, no me elegiste. Fíjate qué hermoso, porque Él nos eligió a nosotros, y Él, Jesucristo, les hablaba que Él había elegido a esos 12. Amén. Y a causa de esos 12 de los que creyeron, y que el Señor les dijo, no se vayan, esperen aquí en Jerusalén, en el aposento alto, a que sean investidos del Espíritu Santo, y Él les recordará todas las cosas. Y llegó el día del Pentecostés, y ellos empezaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego, la palabra, el Espíritu en ellos, se hablaban. Y a todos los que estaban congregados ahí, que venían a la fiesta, hablaban en su mismo lenguaje, en su mismo idioma, y muchos se fueron a sus lugares con ese evangelio de Jesucristo, y fueron y predicaron de donde habían venido. Y a causa de ellos, de los que creyeron, y a causa, como en Juan 17, que el Señor que bendecía a ellos, y que a causa de los que creyeran en ellos, también fuimos bendecidos ahí en Juan capítulo 17, no solamente a ellos, sino a los que han de creer a causa de ellos. Y a causa de todo esto, que llegó el evangelio a nosotros, ya llegó a mi abuela, que ya en paz descanse, está con el Señor, y a mi madre, y a todos, así va siendo un legado, ¿no? Que va revelándose a nuestras generaciones, y se sigue revelando nuestro Padre Celestial como la verdad, como la vida, como el único camino. Amén. Todo lo que está en Cristo está en vida. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí, permanezcan en este camino que se les ha revelado Jesucristo, porque alejados de mí nada pueden hacer. Serán como una rama que se seca y que se echa al fuego. Sin peso, rama seca. Nos secamos y no nos alimentamos. Estamos secos y sin fruto. Dice, y bendito Dios, porque el Señor, Él nos llamó, Él nos eligió. Bendita sea la gloria del Dios viviente. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, que caminen como libros abiertos, testifiquen de mí con frutos, con la madurez que da el estar con Cristo, con la madurez que da el Espíritu Santo, haciéndonos maduros en Cristo, formando a Cristo en nosotros. Y hay gozo, para revelar el gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que el fruto del Espíritu se vea en la iglesia, en sus hijos, amén. Se vea y que tengamos paz, porque dice que Él nos ha dado de su paz. Es un fruto la paz, que Él nos ha dado de su amor. El amor es un fruto, amén. Es un fruto, la paciencia, esperan, dice, esperen como con paciencia, con esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y si tienen tribulaciones, la tribulación les crea paciencia.
Bendito Dios, ¿no? Bendito Dios, y Él está con nosotros. Hemos tenido que, cuando hemos pasado por un propósito, el Señor tenemos que esperar, porque es en el tiempo de Él que se revela las respuestas, es en el tiempo de Él que trae sanidad al corazón, es el tiempo de Él que trae bonanza, es el tiempo de Él cuando llega y viene y llega la sanidad. O llega la respuesta, tal vez no es la respuesta que quisiéramos nosotros, pero llega paz en medio de las circunstancias. El Señor viene y nos abraza y nos inunda con la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Amén, bendito Dios, aleluya. Dice, para que y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso dice, hey, permanezcan en mí. Por si están dando fruto, que el fruto permanezca, que permanezcamos en Él, que permanezca el fruto, que permanezca esa madurez, que no volviendo, como le decía Pablo, el apóstol Pablo a los Gálatas, insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Si han empezado por el Espíritu, ¿quién los extravió? ¿Quién les endulzó? ¿Quién les dio? ¿Quién les habló de otro evangelio? No es que haya otro evangelio. ¿Quién les habló? ¿Quién les habló? Dice. ¿Quién los movió de lo que habían creído del evangelio? Que es a causa de Jesucristo, a causa de los profetas, a causa de los apóstoles. Y que no terminemos nosotros como las vírgenes insensatas que no tenían al venir el novio, el esposo, no tenían aceite. Por eso dice, hey, permanezcan en mí, porque alejados de mí nada pueden hacer. Bendito Dios. Y hoy el Señor nos trae esa palabra por su Espíritu. Esa palabra me daba el Señor, hey, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero el fruto es a causa de permanecer en Él. El fruto es una nueva naturaleza, es una nueva vida del permanecer en Él, porque es fruto que nace de Él, es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es su palabra viva que fluye a través de la iglesia. Para que todo lo que pidieres, y lo que viene, esta otra recompensa, porque el estar madurando, el estar maduro, el estar en Cristo, nosotros las cosas que pidamos va a ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme a, no va a ser conforme a nosotros. Una vez ya había tocado eso, ¿no? Como de oraciones egoístas. Va a ser conforme a la voluntad de Él. Amén. Va a ser conforme a la voluntad de Él, guiados por Él. Unas veces, así como tocamos, unas veces el Señor nos va a llevar a decir, hey, extiende la vara, extiende, es tiempo de que camines y de que avances. Como una vez que yo iba a compartir y que decía, voy a compartir esta palabra y esta palabra, y no me siento conforme a esta palabra. En la mañana estaba ahí yo acongojada, esta palabra habla así, y yo no estoy conforme a esta palabra, no me siento conforme a lo que dice eso. ¿Cómo voy a compartir esta palabra? Y el Señor como diciendo, hey, como empujándome, no es hora de esto, es tiempo de que vayas, ándale, extiende la vara, avanza, no te detengas, que si esto, que si aquello, que no puedo, que si porque yo soy, no eres tú. Yo soy la palabra, yo soy de quien vas a estar hablando, yo soy. No que te esperes a sentir o no sentir, ni que no sientas, no esperes a que sientas o no sientas. Adelántate, apúrate. Como diciendo, empujándome. Bendito sea Dios, ¿no? Porque muchas veces queremos quedarnos en nuestros razonamientos o que siento, ¿no? Que siento por los sentimientos, guiándonos por sentimientos, y es obra de obrar. Otras veces el Señor, el Espíritu, nos va a estar diciendo, no tengo oro, no tengo plata, como Pedro y Juan en el templo de Hermosa, al paralítico, mas lo que tengo te doy. No tenemos
otra cosa que dar más que Jesucristo, amén, su palabra. Y no es porque sea poco, es todo, en la vida tenemos mucho en Él que dar, y no sea, no, fíjate, no es que seamos competentes por nosotros mismos, es porque la palabra es competente. La palabra es como una espada de doble filo que penetra el corazón y discierne los pensamientos. Por eso no es tiempo de estar fluctuando, es tiempo de estar, ¿qué? Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque alejado de mí nada puedes hacer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os dará. Mira qué hermoso andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, permaneciendo en Él. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, decía Jesucristo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos los va a dar, todo lo que pidamos. Y como vamos a estar ahí, dice que el Señor, como sus hermanos de Cristo, como los hijos de nuestro Padre, como sus amigos, como habla un poco antes de aquí, ya no les voy a llamar mis siervos, porque el siervo nada sabe de su Señor. Ahora yo les voy a llamar mis amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre que les dé, les he dado. Amén. Todo, ya les he dado todo, dice Jesucristo, le decía. Y también dice la palabra de Pablo, dice que el Señor nos ha dado el Espíritu por medida, que nos ha dado su Espíritu para saber lo que se nos ha concedido. Bendito Dios, aleluya. Mira, y cómo nos lleva el Señor a permanecer en Él, como el pámpano a la vid. Loli Osuna, Dios te bendiga, hermosa, grandemente a ti y tu familia. Cómo el Señor nos llama a permanecer. Fuera de mí nada pueden hacer. Conmigo, estando conmigo y yo en ustedes, van a llevar mucho fruto, pero ese fruto permanezca. Por eso vayan, caminen como libros abiertos por este mundo, manifestando la gloria del unigénito Hijo de Dios, que es manifestar su gloria, estar dando su palabra, amén, que el Espíritu Santo se esté manifestando como Él quiere y como Él se le place. Y muchas veces uno se va a los milagros, se va a las sanidades, que se esté manifestando como la palabra de vida. Porque antes de los milagros y antes de las sanidades, el Señor nos está formando el carácter, formando a nosotros, formando el carácter de Cristo, formando el gozo, la paz, la benignidad, la fe, mansedumbre, como una iglesia, amén, como una iglesia madura, donde se ven los frutos. Que pase lo que pase, estemos en diagnósticos, que sea la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Dios, que si somos atribulados no somos derribados. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Mira, hoy el miércoles estaba trayendo un testimonio de una persona que Loli, ustedes parece que estuvieron orando por ella, de unos hermanos, joven el hermano, parece que en accidente, no sé si tuvo un accidente, el caso que estuvo internado y estuvieron orando por él, pero yo me maravillaba por la oración que decía su esposa. Estamos orando, pero sabemos también, decía ella, parafraseando, que en la buena voluntad de Dios, que la buena voluntad, en la buena y perfecta voluntad de Dios, si es que se queda o si no, que si es que el Señor se lo lleva, va a ser la buena y perfecta voluntad de Él. Vamos a sufrir, nos va a doler tanto, va a ser mucho sufrimiento, porque decía, pues es su compañero de vida, su esposo, pero en la buena y en la perfecta voluntad de Dios. En medio del dolor, decir esas palabras, decía, bendito Dios, es alguien que está madura y que conoce la palabra de Dios. Y en una foto ahí veía el hermanito Feli, al hermanito de Tierra Blanca, un hermanito muy querido, Filiberto parece. Y otra situación también que pedían de una bebé, ahí en el Facebook lo veíamos, en donde estaba una bebé pasando también tiempos críticos, estaba internada y estaban cadenas de oración, haciendo oración por ella, pero también decían
Cuando falleció, decían los papás, hicieron una larga testimonio ahí por medio del Face, donde decían, nos está doliendo, se nos está doliendo, nos duele tanto, nuestro corazón nos duele tanto, el alma, pero damos gracias al Señor por el tiempo que nos las prestó. Damos gracias al Señor por habernos hecho, habernos hecho padre de esta hermosa criatura, es una bebé. Como de 2 años, damos gracias a Dios por el tiempo que nos las prestó, por lo feliz que nos hizo en ese tiempo, en medio del dolor del alma de un ser querido que es un hijo, que es un esposo, una esposa, decirlo, no, sí me duele el alma, me duele el corazón y estoy sufriendo, pero Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y llega el abrazo, nuestro Padre Celestial, y en los procesos ahí el Señor, ¿no? Y todo lo que pides al Padre en mi nombre os lo daré. Tal vez ellos en medio de un fallecimiento, en medio de esta transición, estaban pidiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz llegó y los abrazó. Así cuando una vez que falleció mi madre, el Señor mostró esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así cuando falleció mi hijo de 3 meses y medio, el Señor inundó nuestros corazones con una paz que sobrepasaba el entendimiento. Una vez que se había perdido un hijo, que mi hijo chiquito todavía no entraba al kinder y se fue atrás de una sobrina y se extravió, y en medio de ese caos el Señor dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Dios, y siempre lo he dicho, que fui a un lugar y yo decía, no, aquí este lugar, yo llegué con mi hijo yo no regreso a la casa si no regreso con mi hijo. Si no regreso con mi hijo, salí de mi casa con mi hijo y con mi hijo regreso. Y mi sobrina, y ahí llegó mi sobrina, y se fue con mi sobrina, pero mi sobrina no me dijo ni nada. El caso que en medio de todo eso, y se estaba haciendo tarde, se estaba haciendo noche, en medio de esa angustia, me dio una paz que sobrepasó mi entendimiento, y me regresé con mucha paz. Yo iba a mi casa con una certeza de que lo iba a encontrar. Y me regresé a mi casa. Sí, yo no sabía nada, pero tenía esa paz y una certeza de que el bebé iba a aparecer, de que el niño, porque tenía como 4 o 5 años. Y sí, ahí estaba el niño en casa. Y en medio de estas situaciones que hemos padecido, que estamos en la paz del Señor, que no sobrepasa su entendimiento. Que por eso dice el Señor, permanezcan en mí, permanezcan. Y estos mandos, ¿qué nos dio? Permanezcan en mí, y permaneciendo en mí van a llevar frutos. Son libros abiertos que serán leídos. Van a manifestar mi gloria, porque los he hecho para alabanza de mi gloria. ¿Y qué otra cosa? Ese mandamiento que nos dice, que nos daba el Señor, estos mando que os améis los unos a los otros. Nos dice, permanezcan en mí, y todo es permanecer, permaneciendo en Él como pámpanos por naturaleza vamos a dar fruto, porque Él es el Espíritu Santo en nosotros. Dice que el Señor en Romanos 5, que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu. Son frutos del Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, y que vamos a pedir, y que el Señor, en el nombre de Jesucristo, y se nos será dado lo que pidamos. Sabemos que vamos a pedir como maduros en Cristo, conforme a la voluntad de Dios, y estar unidos los unos a los otros. ¿Cómo van a saber? Para que sepan que tú, Señor, me enviaste, y que ellos son míos, y que yo estoy en ti, decía Jesucristo, y que ellos son otros. Señor, pido que sean unos, en unidad, así como yo, Padre, yo y tú, Padre, somos unos. Así quiero que ellos sean unos, para que reconozca el mundo que tú me enviaste. El Señor nos llama a estar, que nos amemos el unos a los otros, que seamos ese cuerpo de Cristo, que hay de tantas denominaciones, pero ese cuerpo de Cristo, de muchos miembros, pero que es un solo cuerpo.
el cuerpo de Cristo de muchos miembros y Él es la cabeza, es la piedra angular, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más que Jesucristo al Padre, no hay otro camino. Todo lo que está en Cristo está en vida, porque Él es la vida se nos dio, fuimos puestos en esa vida, permanezcan en mí, dice el Señor, porque alejado de mí nada podéis hacer. Y todo lo que está fuera de Cristo está en oscuridad, todavía el velo está puesto, está en oscuridad. Por eso el Señor dice, somos libros abiertos. Hey, permanezcan en mí y vayan, lleven fruto y fruto del Espíritu, y que ese fruto permanezca, las buenas obras, que nos amemos los unos para nosotros. Y voy a leer lo primero, con lo que empecé. Dice, le llamamos iglesia a las congregaciones que son sombra temporal de lo eterno. Las congregaciones son sombra temporal de lo eterno, porque la iglesia es iglesia espiritual conformada con muchos miembros, tú y yo, todas nuestras generaciones, y los que están creyendo y los que están, dice que cada día el Señor añade los que han de ser salvos. La iglesia es lo que está en Cristo, que comparte la sustancia de una realidad eterna, de esa sustancia que se manifestó en el nuevo pacto, de esa sombra que se veía, de esa sombra del que hablaba el antiguo pacto. Pero hablaba de una sustancia. Cuando se ve una sombra es porque alguien venía la sustancia, venía Cristo. Amén. Y que Hebreo dice que el Señor ahora nos habla por medio de su Hijo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu de la palabra. Amén. Dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Bendito Dios. Esa sustancia se nos reveló. Esa sustancia es Cristo, que es manifestada por medio de su palabra, por medio del Espíritu, que es el Espíritu de la palabra, amén, y que es una iglesia espiritual eterna. Bendito Dios. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, y el Señor siga formando a Cristo en nosotros, como pámpanos a la vid, amén, como pámpanos a la vid. Él ya nos ha dado, dice Jesús les decía a ellos, a los discípulos, yo les he dado todo lo de mi Padre, y a todos se los di. Pablo dice, por el Espíritu, es que el Espíritu no se los he dado por medida. El Espíritu se les ha dado cuando han creído en Jesucristo, han nacido de nuevo. El Espíritu se nos dio, su Espíritu, para saber lo que se nos ha concedido. Cada día vamos aprendiendo, cada día nuestra alma, que es la receptora, y que es la que ve, la gente, la humanidad ve, somos libros abiertos, ve lo que el alma manifiesta. Si estamos en la vida verdadera como pámpanos, el alma va a manifestar a Cristo, amén, va a manifestar gobierno, se va a manifestar como una alma gobernada. Silvia, muy buenas noches. Se va a manifestar como un alma gobernada. Lo vamos a manifestar con nuestras acciones, con la palabra, con la que estamos madurando, porque el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros, nos está llenando de la palabra, nos está madurando, y el Señor quiere que seamos maduros, amén, para que no andemos como nubes sin agua de aquí para acá y de allá para acá, para que no venga alguien a endulzarnos el oído con otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, que si hemos empezado por el Espíritu, que no terminemos como la carne. Por eso dice aquí, y que el fruto permanezca, que el fruto permanezca, bendito Dios. Y cada día el alma va recibiendo del Espíritu lo que el Espíritu de Dios puso en nuestro espíritu, por su Espíritu, ¿no? El alma, la receptora de lo que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la palabra, de la profecía, del testimonio de Jesucristo, ha puesto en nuestro espíritu, conforme nosotros estamos apasionados en oración, en leer la palabra, en su palabra viva, se nos está manifestando, el alma está recibiendo todo esto, todo este maná que viene del Espíritu, amén.
como pámpanos a la vida, así como las ramas reciben el tallo, las ramas reciben la savia de la tierra, de los nutrientes, la raíz recibe los nutrientes, el árbol, las plantas reciben el nutriente de la tierra, la raíz se nutre y por medio de esa savia va y la planta se mantiene verde y da fruto. Es la naturaleza de una planta dar fruto. Y si tiene partes secas, se podan. Si tiene partes que le cayeron plagas, se podan. Si nosotros estamos y hay cosas que se nos están secando, hemos dejado de leer la palabra, de orar, de estar con el pan de vida, el Señor viene y nos llama y poda, nos limpia con su palabra, nos limpia. Él es el que, aquí mismo también dice en Juan 15, que Él es el que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve fruto. Él es el que limpia, es el que poda, para que estemos cerca de Él, para que no nos estemos secando, para que no estemos temerosos. O sea, pueden pasar situaciones, pero dice, estoy atribulado, pero no derrotado. Estoy pasando esto, llama a los ancianos de la iglesia que oren por ti. Estás enfermo, estás triste, canta alabanza. Dile al cuerpo de Cristo que estás pasando por algo. Me siento triste, me siento desanimada, me siento aquí, me siento allá. Y el mismo cuerpo, así como estuvieron orando todos por mí. Bendito Dios, que vi el amor de Cristo en la congregación, en su iglesia. Unos con otros, y nos animamos, nos damos palabras de aliento, nos abrazan las oraciones, abrazamos con las oraciones, con la palabra, una palabra cuando hay angustia, una palabra de vida, una palabra certera, un abrazo, los vuelve a poner otra vez esa fe. Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Silvia, un fuerte abrazo, hermosa, Dios te bendiga grandemente. Lupita Vega, el Señor te abrace siempre y te conforte tu corazón. Hablaba una hermana que le habían, a su esposo se lo habían desvivido. Y dice ella que duró un tiempo en mucha agonía, sufriendo, y la persona fue capturada, la metieron en la cárcel y el Señor la llevaba y le decía, perdónalo al que había desvivido a su esposo, perdónalo. Y decía, yo no podía perdonarlo. Y decía, bueno, voy a perdonar, lo voy a perdonar, pero de labios para afuera. Y el Señor le dijo, hey, yo no te perdoné de labios para afuera. El caso que ella lo perdonó. Y así estuvo, lloraba. El proceso, no el proceso de dolor, porque se pasan procesos. En el proceso del dolor, hasta que un día dice que la despertó una risa. Estaba dormida riéndose y ya tenía mucho tiempo que no reía a causa del dolor por lo que le había pasado a su esposo, porque ella les había tocado ver eso que le había pasado a su esposo. Y dice que lo despertó la risa. Y después que ella y su hijo sacaban chistes de las cenizas, o sanamente, ¿no? Se reían de las cosas, pero le llegó la paz. Se mantuvo, tenía dolor, pero un día llegó esa paz que la abrazó. Y dice, me despertó la risa, me despertó que estaba riéndome. Otra persona también que estaba en depresión y tenía años en depresión y ella no quería estar en depresión, y la visitábamos.
llorábamos y no se bañaba, estaba en el psiquiátrico y una vez volví a ir y dice que desperté sin esa depresión, desperté y ya no tenía depresión, me sentí livianita, pero ella no quería, decía no quiero y no quiero esto y no quiero esto y no quiero esto y no quiero esto, y un día despertó y dice ya no estaba ese peso, ya no tenía esa depresión, y después testificó, hizo fiesta en su casa, invitó, hizo fiesta, hizo regalos, porque ya no estaba eso que le oprimía. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. La respuesta llega. El abrazo del Padre se deja sentir, porque muchas veces no se puede estar abrazando al Señor, pero es tantas las cosas o la agonía que no los podemos sentir. Pero bendito Dios que el Señor está ahí. Que el Señor está ahí siempre, 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 siempre. Cuando hay una persona que está en agonía y que no puede ver las cosas, yo le digo, el Señor siempre está hablando, el Señor siempre está revelando, pero muchas veces es tanta la agonía que no lo podemos ver. ¿No te ha pasado esto y esto? Y, ay, sí, fíjate que sí, ahora recuerdo. Así como el Señor me decía, cuando falleció mi hijo, pero antes yo soñé que había fallecido, pero a la vez el Señor me mostraba algo. El Señor siempre, 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 siempre está. Siempre, muchas veces antes de que pasen las cosas, Él se muestra y se revela, o después. Pero siempre, siempre está ahí. Su espíritu, se nos dio su espíritu, Él siempre está ahí. Bendiciones, muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Alejados de Él nada podemos hacer. No hay fruto, no hay. Pero muchas veces nosotros queremos rápido los frutos, no. Permanezcan en mí, permaneciendo en Él, así como el árbol, que está la rama en la savia, en el árbol, da fruto, así permaneciendo en Él. Lo demás es el propósito. Bendiciones, muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para allá en la Ojoa. Me estaba diciendo a mi esposo que llovió para Bacobampo, Batabampo, pero para acá, para allá no llovió, dice. Para allá no llovió, para Araujoa. Eli, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Bendiciones, shalom, shalom. La paz de Cristo.